Buenas noches, buenos días o buenas tardes según la latitud que me estén viendo. Hace tiempo he tratado de buscar, incluso profundizado, he analizado en cómo cada persona analiza a su enemigo. Si vas a un campeonato de béisbol, el equipo contrario se mete días analizando a su contrario en videos, van observando a los pitchers, a los bateadores de alto rendimiento. Así mismo pasa con el fútbol y otros deportes. Y no puede haber un enfrentamiento ni nada que se haga de hoy para mañana que no lleve una investigación profunda. Digamos, y les pregunto, todos se hagan esta pregunta: ¿quién es el mayor enemigo de la humanidad? Estoy convencido que el 90% diría que el comunismo. Incluso está probado, no lo digo yo, ahí están las cifras, que tiene más encarcelados, fusilamientos, muertes que el fascismo. Pero el comunismo, y remontémonos al año 1900, la Cuba de antaño, cómo el comunismo fue creando sus pequeñas células poco a poco. El comunismo no trabaja de hoy para mañana. No existe un líder que surgió en la palestra pública y que lo miraron como un superdios y que todo le salía bien. No fue así. Después de la Gran Revolución de Octubre, la Unión Soviética trató de expandir sus tentáculos y siempre tuvo en la mira, por su cercanía geográfica hacia los Estados Unidos, a la Cuba capitalista, a la Cuba que era la perla de las Antillas. Intentaron desde tiempos remotos introducir las pequeñas células del comunismo. El sistema de inteligencia soviético envió varios agentes, entre ellos uno muy conocido y es el que se lleva esa mayor responsabilidad en los anales de la historia, el polaco Fabio Gróbar. El polaco Fabio Gróbar desde el año 1919 comenzó a crear los pequeños asentamientos comunistas en la Cuba de entonces, en la Cuba de Ignacio, en la Cuba de Maceo, en la Cuba de Máximo. No fue algo que le fue propicio, que floreció de hoy para mañana. Cuba no era una tierra que estaba preparada para que el comunismo floreciera. Pero ellos, como hoy en día, no cejaron. Continuaron sembrando las pequeñas células, se les destruían, volvían a intentarlo. Hubo momentos en que tuvieron que batirse en retirada. Por eso se alegraron tanto cuando Julio Antonio Mella salió de la palestra pública, un libre pensador, una persona que no se dejaba dominar, que llegó un momento que no quería que la inteligencia soviética, el Comintern y otros lo tuvieran tomado del dogal. Por eso aquella culpa de que Gerardo Machado asesinó a Julio Antonio Mella, eso es una gran mentira. Ya Mella estaba retirado de la vida política. Simplemente que era un libre pensador que no quería ser dominado por el comunismo. Stalin, entre otros, unos dicen que Stalin, otros que otras de las autoridades de la inteligencia soviética fueron los responsables de quitar a Julio Antonio Mella del medio. Bueno, quien haya sido, se sabrá en su momento. Pero todos sabemos que Gerardo Machado no fue el culpable. Cuando Julio Antonio Mella sale de la vida histórica de Cuba, le deja las puertas abiertas al polaco Fabio Gróbar y fue cuando el comunismo en Cuba comenzó a florecer. Ya cuando salieron otros dirigentes, como el señor que está enterrado en la piedra, ya Fabio Gróbar tenía agentes en la sociedad, en partes
de la sociedad económica, civil, en los cuarteles militares, gente que trabajó a favor de ese líder que el comunismo estaba interesado que tomara el poder en Cuba. Con esto lo quiero decir, y volviendo al principio, que nada surge de la noche a la mañana. Como mismo investigas al oponente que va a discutir el oro en una liga de béisbol contigo, vas analizando al pitcher, el mejor bateador. Así mismo el comunismo va analizando cada país y va poquito a poco entrando. Así está pasando en los Estados Unidos. Esto que está pasando en las universidades no es una cosa de un día. Todos esos muchachos han viajado a países comunistas como Cuba, Nicaragua, Venezuela, se han reunido con sus líderes. Y eso que están haciendo en las universidades, o que hicieron no hace mucho, no es trabajo de un día. No es trabajo de un día todo este proyecto de la vicepresidenta, de topar los precios, todas esas, yo digo locas ideas. Porque digo loca, porque el comunismo no crea algo que sea fructífero. De topar los precios, de ir contra la segunda enmienda, contra la primera, cosas que los padres fundadores de los Estados Unidos plasmaron muy bien en la Constitución y que hasta los días de hoy se ha respetado. Se han dado cuenta que esto no es algo que ha surgido en un día. Entonces yo me pregunto, ¿creen que en un día pueden tumbar a una dictadura como la de Nicolás Maduro? ¿Creen que porque ese hombre se haya robado y sus secuaces, las elecciones pueden tumbarle en un día? No, señores. A él no le interesa que ustedes le tumben las estatuas de Chávez. Chávez fue alguien en su vida que lo ayudó a llegar a donde él está, a la riqueza y a la vida de reyes que tiene. Chávez es un símbolo, algo que tienen como el comandante a seguir, pero no creo que en el corazón de ellos esté. Lo que sí les duele es que le afecten el bolsillo. Señores, la lucha frontal no es la lucha contra una dictadura. De entrada, la lucha democrática no es la lucha contra una dictadura. La dictadura, la palabra lo dice, dictador. Dicto las leyes a mi antojo, las muevo a mi antojo. Donde dije digo Diego después. Gobierno el país como yo quiera. Dictador, estoy dictando las leyes, no respeto ni la Constitución tan siquiera. Entonces, ¿cómo piensan que con votos y con democracia se va a tumbar una dictadura? Yo digo que cuando luchas con un enemigo de ese calibre, tienes que usar sus mañas. Observa cómo lucha el comunismo y comienza a luchar de esa misma forma. Volemos, es decir, viajemos al pasado, cómo luchaba la célula clandestina de acción y sabotaje llamada el 26 de julio. Que por favor, sé que muchos dicen que comunismo, que revolución. La mayoría de los integrantes de las células del 26 de julio no estaban de acuerdo con nada de lo que vino después. Incluso muchos de sus mayores dirigentes, empezando por Fran País, no simpatizaban con Fidel Castro. Pero la célula de acción y sabotaje 26 de julio trabajaba en las sombras con células llamadas trinomios. Es decir, yo te conozco a ti, conozco a solo un miembro de aquella célula y a los demás no los conozco, para que, usted sabe, en medio de una tortura no pueda delatar a nadie. Trabajaban organizadamente, golpeando a lo que más le duele a una dictadura, su dinero y la cadena de lo que hoy llamamos chivatos. Señores, los chivatos en Cuba andan por la calle como Pedro por su casa y no pasa nada. ¿Podían los delatores andar en la Cuba de los años 50 así, delante del 26 de julio sin que pasara nada? Aparecían en las cunetas con la boca llena de hormigas. Hoy el delator te toca en tu puerta y te dice te delaté. Y entonces le decimos al pueblo de Cuba, tiene que salir a la calle, tienes que luchar. No, si en Miami están los represores y nadie se acerca a darles un bofetón. Porque es un país de leyes. Es un país que hay que respetar las leyes. No se tumba a una dictadura haciendo una lucha frontal ni haciendo directas con el teléfono. Cuando alguien hace una directa con el teléfono y dice, yo me cago en este,
o yo desafío al oficial tal o al más cual, no hace más nada que regalarse, servirse en bandeja. Te van a buscar y ya usted ya está perdido. Usted está en las manos de sus matones. Mire, yo me quito el sombrero ante José Daniel Ferrer, un hombre valiente, pero me parece que su lucha es infructuosa. Él está en manos de esos matones en una celda pudriéndose. ¿Creen que su lucha valió la pena? Bueno, sí, como ejemplo a seguir, pero si vamos a seguir el mismo ejemplo de José Daniel Ferrer, vamos a terminar todos como José Daniel Ferrer. Dejemos de trabajar frontalmente en eso para los ejércitos que tienen su retaguardia en Estados Unidos, los influencers, que para mí es como la retaguardia del ejército, que hacen un trabajo excelente. Pero los que están en Cuba, los que les interesa la libertad de Cuba, no pueden hacer más una lucha frontal, porque están perdidos. A ver, quiero dejar claro, porque sé lo que viene después. No estoy pidiendo a nadie que se levante una célula que se llame Los Pericos, o como quiera llamarse, y que salgan a la calle en una huelga, en un levantamiento, porque para mí es infructuoso, así no funciona. O sea, eso tiene que ser algo colateral a una célula clandestina que golpee. Ni nadie me venga a decir, ve y hazlo tú. No, yo no estoy diciendo a nadie que lo haga. No estoy cuestionando a nadie si lo hace o no lo hace. Le estoy diciendo, como hablaría con un hermano menor, que ese es el camino. Si entienden que ese no es el camino, mira, tranquilo todo y olvidémonos de la libertad de Cuba. Ya, cerremos capítulo. No nos interesa la libertad de Cuba porque uno de los grandes de la historia de los Estados Unidos dijo que el árbol de la libertad debe regarse de vez en cuando con sangre de patriotas y tiranos. Y por desgracia, en una guerra hay que poner el muerto. Sé que nadie quiere poner el muerto, pero entonces olvidémonos de la libertad. No va a existir libertad si no hay muertes. Porque no vas a llegar a donde está un tigre que tiene una presa en su boca y le vas a decir, regálame el venado que acabaste de cazar y del cual te estás alimentando y del cual te estás fortaleciendo y que vives bien con ese venado, con esa carne sabrosa, jugosa. El tigre te va a matar al venado y te va a matar a ti. Porque no va a pasar. Así mismo son los dictadores, tigres sedientos de sangre. Señores, eliminen la lucha frontal. La lucha frontal no funciona. Funciona la lucha en las sombras. Felicidades para mi Cuba, para todos los valientes cubanos que quieran luchar, y los que no quieran luchar los respeto también. Porque lo que sí está claro, que una golondrina no va a saber.